En Gladys en Éxitos, con Gladys Rodríguez. Músico, productor estadounidense Quincy Jones, fallecido a principios de noviembre y a los 91 años, fue longevo. Recibió este domingo, de hecho, un Oscar honorífico en la premiación de la Academia que reconoce trayectorias destacadas. Fue colaborador de artistas legendarios también, como Frank Sinatra o Aretha Franklin, también Michael Jackson. Pues murió este 4 de noviembre en Los Ángeles ya, y debido a un cáncer de páncreas. Quincy Jones recibió este Oscar póstumo por su legado. Su hija, la actriz Rashida Jones, recibió la estatuilla en lugar de su padre, quien se habría sentido, dijo, muy entusiasmado de estar allí. Jones se hizo conocido por producir éxitos que marcaron la industria musical y se convirtió en el primer ejecutivo negro de una gran discográfica. Nacido en Chicago, también fundó una revista de hip hop y produjo el famoso programa de televisión El Príncipe de Bel-Air, que hizo saltar a la fama a Will Smith. Así que aquí me detengo para justamente con Jordi Cicely poner el resaltador en lo más destacado de este grande de la música. Bienvenido, Jordi, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, aquí te escuchamos, aprovechando el tiempo rapidito y mientras suena de fondo, pues parte del trabajo, además de artistas con los que colaboró este gigante de la música, pero tú particularmente como además experto cultural musical, ¿dónde pones el resaltador sobre la vida de Quincy Jones? Hola, ¿sí? Jordi, ¿nos escuchas? Sí, sí, te escucho. Hola, Ajá. hola. Listo, te escucho y te veo Sí, por dime. la transmisión que hacemos también por YouTube. Te preguntaba que, bueno, ya más o menos asomé ciertas características de Quincy Jones, a quien hoy estamos revisando en el segmento El legado de los grandes, ¿no? Y a propósito de su fallecimiento a los 91 años. Pero tú, como experto en música y pues que le has hecho seguimiento a un personaje como él, ¿dónde pones el resaltador? Pues mira, sobre todo cuando él empezó, hay que decir que Quincy Jones empezó siendo un músico de jazz, un productor, un cantante. En los 70 tuvo mucha fama, tuvo ciertos éxitos, ¿no? Con el jazz fusión, con el sonido Filadelfia también, pero Mm. él da un salto hacia el pop y es en los 80, ¿no? Como acabas de hacer la introducción, siendo pues productor de gente como Michael Jackson, siendo sobre todo, que fue lo que cambió todo, fue que el disco de Michael Jackson Thriller, en el que es Ujú. el productor y lo convierte en el álbum más vendido de la historia, y además con unos arreglos que desde George Martin de los Beatles no se había visto algo parecido, ¿no? O sea, pasó de un estilo musical que es el jazz, que es minoritario, que es de grandes músicos, al espectáculo del pop, que era Michael Jackson, que era el rey. Él consiguió eso y realmente quedó para la eternidad. O sea, supo Ujú. fusionar muy bien del jazz al pop, apenas sin despeinarse. Es que fue increíble lo que hizo. Y pasó de 2 décadas siendo un músico que sí, con éxito, a ser el productor con que todo el mundo quería trabajar. Era como Phil Spector en los 60. Ujú. De hecho, también hay una anécdota, él lo contó en unas tantas entrevistas sobre ese trabajo con Thriller, ¿no? Y con Michael Jackson, que en la introducción él sugería lo de los violines, que bueno, en efecto, es de lo mejor que tiene, ¿no? Y que Jackson le había dicho, no, que lo quitara. Y él se impuso y bueno, obvio, fue de los mejores trabajos de Michael Jackson, ¿no? Considerado además el mejor disco también, de los más escuchados y vendidos. Sí, y lo que no sabe mucha gente es que hubo mucha tirantez cuando ellos publicaban, cuando ellos hacían el álbum Thriller. Mm. De hecho, cuando recoge los tropecientos Grammys que ganó por Thriller, Michael Jackson le pega una pequeña puya a Quincy Jones, imagínate, o sea, porque bueno, se llevaban bien. Pero a la hora de trabajar en ese álbum casi todo se va por los aires. Aún así, consiguieron un álbum grandioso, un álbum Sí. eterno, un álbum súper vendido, que aún se sigue vendiendo hoy. Y me parece que es una media de 2 millones de álbumes al año, que es una barbaridad con lo que poco que se vende hoy de discos. Pero bueno, sí, consiguieron los dos dejar las tiranteces, aunque no era fácil trabajar con Jackson en aquel momento, ya no semidios, tampoco era fácil trabajar con Quincy, que era otro semidios, y yo creo que hubo ahí un choque de trenes, ¿no?, entre ellos, pero que pudo haber salido fatal, como pasó con los Ramones y Phil Spector, que aquello fue un desastre, pero aquí que salió maravillosamente bien. Pero para mí lo más grande que consigue él
es reunir a tantas estrellas en una noche para crear We Are the World. Eso fue increíble e impensable, porque había muchos egos, había mucha gente distinta, gente como Bob Dylan, Cyndi Lauper, Michael Jackson, que había que tratar con ellos, todos querían tener su cuota de importancia, y realmente lo consiguió. O sea, es un genio de las negociaciones en el estudio, eso desde luego. Y le quedaron amigos, ¿no? Grandes amigos también dentro de la industria musical. A lo mejor no fue tan amigo de Michael Jackson, trabajaron ahí con esa tirantez, pero con grandes resultados, esos dos genios. Y sí, por ejemplo, en el caso de McCartney, ¿no? Ahí sí hubo una amistad hasta el final. Sí, con McCartney, y sobre todo también con alguien que nadie nombra y que fue su amigo y su mano derecha, que fue Lionel Richie, por ejemplo, que también fue su amigo hasta el final. McCartney lo adoraba, aunque tuvo al mejor productor de la historia, que fue George Martin con los Beatles, pero aún así admiraba mucho el trabajo que hacía Quincy Jones. Mira, estoy hablando mucho de Phil Spector, porque Phil Spector fue el otro gran productor que hubo, y le pasó todo lo contrario. Phil Spector acabó solo, sin un amigo, tuvo problemas con McCartney, con los Beatles, tuvo problemas con los Ramones, y Quincy Jones era todo lo contrario, ¿no? Le quedaron amigos, le quedó una gran fortuna, nunca fue un hombre de escándalos, y bueno, los más grandes como McCartney, incluso Michael Jackson. Michael Jackson siempre dijo que lo que dijo aquella vez cuando recibió los Grammys, que realmente fue un ataque de ego, ¿no? Pero que sin Quincy Jones su carrera no sería la misma, y todos lo sabemos, ¿no? O sea, eso desde luego. De hecho, para finalizar el programa vamos a poner justamente esa parte de la canción, el comienzo de esa canción que comentó también Quincy Jones, en la que, bueno, se le tuvo que imponer a Michael Jackson, pero que definitivamente fue el mejor elemento que pudo haber agregado, una cosa maravillosa, magistral. Ahora, el inicio, en el caso de Quincy Jones, ¿no? Su familia, o sea, cómo fue esa dinámica familiar, cómo se fue haciendo pues ya un puesto en la industria musical. Nada fácil, además siendo un hombre de color, un hombre negro. No, además, hay que pensar que él empezó en el jazz. El jazz hoy es de gente snob, entre comillas, ¿no? Pero el jazz, siendo negro en los Estados Unidos en aquellos tiempos, era tugurios, eran mala vida, era una falta de futuro, ¿no? Pero era lo que se tenían que agarrar muchos chicos negros de aquella época. Él fue uno más. O sea, yo no recuerdo a nadie en Estados Unidos en aquella época, siendo negro de la comunidad afroamericana, que haya sido un bendito, que haya vivido una vida maravillosa y que haya nacido en una cuna de oro. A él tampoco le pasó, ¿no? O sea, pero bueno, lo supo suplir con su gran oído. Ser músico jazz y productor de jazz no es nada fácil, cambiar al pop aún menos, ¿no? O sea, y nada, o sea, yo me quedo sobre todo en el año 74, que es cuando saca un buen disco, jazz fusión, más bien soul, ¿no? O sea, había una mezcla rara en aquellos momentos en Estados Unidos, en la comunidad afroamericana, y que ahí es donde él pega el pelotazo. Se le considera una persona normal, entre comillas, porque todos sabemos lo que le pasó a la comunidad afroamericana, lo que le pasa incluso a los latinos en Estados Unidos, y ahí fue cuando él pegó el espaldarazo definitivo, y cuando dejó los arraigos pobres que traía para convertirse en alguien serio y respetado, que es muy difícil siendo negro en aquella época. Totalmente. O sea, tiene muchos méritos, definitivamente, Mucho. Quincy Jones, y además un hombre muy versátil. Está tan genio que se adaptaba incluso a lo que podía ser la tendencia musical, ¿no? Como dices tú, lo del pop, además, cómo cambió, o sea, increíble. Pero bueno, te agradezco mucho, Jordi, que hayas sacado un poquito de tu tiempo para compartir tus impresiones, tu punto de vista sobre este hombre. Así es que dejó este plano físico, pero se inmortalizó con su trabajo y a través también de grandes artistas. Y solo para terminar, ha hecho una vida que no es nada fácil, porque estas gentes rodeadas de tantos genios, tantos egos, siempre es una vida llena de excesos, llena de problemas, y él más o menos consiguió una vida sin excesos, y
y bueno, consiguiendo que es muy importante revitalizar e impulsar la carrera de monstruos del rock, del pop o del soul, ¿eh? O sea, es que no es nada fácil, o sea, lo que ha conseguido. Y hoy queda nuestro legado. Yo te puedo decir una cosa, que es que cada vez que oigo We Are the World, me acuerdo de él, ¿no? O sea, a Inevitable. los oyentes, a los que nos están viendo por YouTube, Total. decirles que hay un documental sobre la noche que se rodó y que se grabó We Are the World, está en Netflix. Es alucinante, alucinante. Y ahí veréis el trabajo de Quincy Jones y veréis todo lo que tuvo que soportar. Se grabó en 8 horas, una treintena de artistas con sus egos en un estudio después de la entrega de unos Grammys. Y os lo aconsejo de verdad que lo veáis, porque a mí me dejó maravillado, y ahí está todo el potencial de un hombre sencillo que consiguió domar a dioses de la música. Tenéis que verlo, desde luego. Totalmente. Gracias, Jordi. Una vez más te agradecemos en nombre de todo el equipo por estar en este espacio y para hablar hoy de Quincy Jones. Jordi Cicely, escritor, experto cultural, musical y de viajes, hoy en el segmento Legado de los Grandes. Por cierto, ya para cerrar el programa, vamos a ponerlo en primer plano, este episodio de esa canción que él refiere también, que refirió en entrevistas justamente, bueno, sobre esos violines que a Michael Jackson no le gustaban. Escuchen. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira. Que yo incluso hice un post específico sobre Quincy Jones y esas palabras de él sobre ese... Eso fue lo que más le fastidió a Michael Jackson, ese con los violines. Vayan y búsquenlo, porque es que es una pieza magistral y por eso también este disco ha tenido el éxito que tuvo, porque bueno, ahí estuvo la mano de Quincy Jones. Así que a las 2:59 despido, y en nombre de todo el equipo que hoy tuvo que correr gracias a los bajones de electricidad, despido en nombre de la coordinadora de producción Jessica Ferrer, de Michelle Cabrera, Daniela Pérez, Valentina García y Verónica Ordaz, encargadas de la producción, de Yohara Paredes, gerente de producción, de Gibran Gamardo, encargado de los controles, y en la edición y montaje Kevin Aguirre. Será hasta mañana nuevamente a partir de la 1 y hasta las 3, y también despido en nombre de Mari, tiene más para dar, y Ariel, prueba su bioespuma y comprueba su poder de limpieza. Cuídense mucho. Feliz tarde. Gracias por su compañía.